Qué bueno que están aquí, ¿no? Mirá al que tenés al lado, decirle, es necesario que estés aquí, ¿no? Quiere decir que tenés al costado o atrás, adelante, no importa. Si no tenés nadie al costado, no atrás o adelante, tenés. Decir, qué necesario que estés aquí, en la casa del Señor, ¿no? Qué necesario que es, ¿o no? Vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 4, y vamos al capítulo 4, versículo 3. San Juan 4, versículo 3. Los nenes se portan bien o lo ponemos en las cosas que tenemos atrás de los leones. San Juan. Y que Dios nos ayude. Él lo lleva, dijo. Él lo lleva. Ah, bueno. Está bien. Bueno, ¿cómo están? Los veo ahí. No le voy a decir lo que dice mi pastor porque... Decí. Ya me cuenta. Está todo lindo. Está todo lindo, hermoso. Hermoso, dice. Como dice el pastor, algunos se bañaron. Ay, Dios. Bueno, dijimos entonces San Juan, capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que tú hoy nos das esta oportunidad, Señor, de poder ser edificados, de poder, Señor, ministrar tu palabra, para que podamos, Señor, tener entendimiento, para que podamos sobrepasar aquellos días malos, para que también podamos pasar esos días que tú nos das, también para tener meditación en la palabra, en lo que tú nos brindas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos reveles un espíritu de entendimiento, Señor, que nos enfoques en lo que tú nos quieres hablar, Señor, y que nada venga a distraer, Señor, nada que venga de otro lado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra en Juan 4, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Decir, es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad del pozo de Jacob. Dio a su hijo José. Era un pozo, ¿no es cierto? Era una heredad. Ahora vamos a situarnos en esta situación. No vamos a hablar de la mujer samaritana, no vamos a hablar de eso. Si bien Jesús iba de un lado al otro, dice que iba de Judea a Galilea, pero el escritor del Evangelio nos aclara que dice que era necesario que él pasara por Samaria. Poco después él se encuentra así con una mujer samaritana, ¿no? En la cual era la punta del ovillo para poder llegar al propósito que Dios tenía para esa ciudad. Ustedes saben que Samaria es una división del reino de Israel. Después del rey Salomón hubo una disensión entre 10 tribus y 2 tribus de Israel, y se dividieron en 2 reinos. La tribu de Judá y Benjamín se quedaron en Jerusalén, ¿no? En Judea, y el resto de las tribus fueron a Samaria. Samaria era una ciudad que estaba colocada sobre un montículo, sobre un monte, ¿no? Y era, digamos, el lugar donde reinaba el rey de esa división, ¿no es cierto? O sea que incluso cuando Jesús llega al pozo, habla del pozo que le había dado Jacob a José, porque Jacob era muy bendecido. Ustedes saben que
Antes no era solamente por el ganado o por lo que tenían, sino era la cantidad de pozos. La riqueza en esa época se estipulaba por la cantidad de pozos que tenía. Y desde la época ya, desde Isaac, ¿no? Desde Abraham, ya él tenía varios pozos. Después se los quitaron, se los tapaban, después los volvían a abrir. Y era muy necesario tener esos pozos, imagínense, en lugares desérticos, ¿no es cierto? Y este pozo era una heredad, ¿no? Dice la palabra. Y cuando se encuentra con la mujer samaritana, bueno, yo decía que era la punta del ovillo para el propósito que Dios tenía. Había una necesidad. Repetí conmigo, una necesidad. Era necesario pasar por Samaria, había un propósito. La necesidad nos habla de algo imperioso, de algo que no podemos postergar, de algo que tenemos que asumir y ejecutarla. La necesidad es algo imperioso, hermanos. No podemos dejar que la necesidad quede aislada de nuestros pensamientos. Siempre tenemos una necesidad y tenemos que, lo que es necesario, tenemos que, de alguna manera, como podamos, llevarlo a cabo, porque es necesario. Dice que Jesús le fue necesario pasar por Samaria, este reino que fue dividido hace muchos años, ¿no? Ellos sabían también, porque la mujer le dice, sí, ya un día vendrá el Mesías. También le hablaba de que era el pozo de nuestros padres, ¿no? Ahí afirma, ¿no?, la mujer, que era un pozo que pertenecía a todo el pueblo de Israel, a Israel, que era el nombre de Jacob, ¿no es cierto? Y que lógicamente después quedaron divididos. Y era muy raro que un samaritano y un judío se junten a hablar, ¿no? Ella supuestamente lo reconoce a Jesús por sus ofrendas y se da cuenta que era judío, hasta que le es revelado que él era el Mesías, ¿no? Y qué necesario era ir a ese lugar, porque era un lugar que fue dividido, un lugar que había un propósito de Dios. Jesús, cada lugar que iba era un propósito. Jesús, cada lugar que tenía que caminar, que tenía que ir de un lado al otro, iba de Judea a Galilea, de Galilea a Capernaum, de Capernaum iba hacia todos los lugares. Jesús era incansable, porque era necesario para difundir el Evangelio. Era necesario un montón de cosas. Era necesario pasar por Samaria. Era necesario tener en cuenta de que el Evangelio debería ser predicado a los 4 puntos cardinales de la tierra. Él dijo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones, a todos los lugares. Hay una traducción que dice hasta el cosmos. Hay una traducción bíblica que dice eso, ¿no? Fíjense que tenemos que hasta predicar a los marcianos, hermano. No, pero en realidad tenemos que expandir, es una necesidad. Y en estos tiempos esa necesidad de ir a Samaria es una necesidad, es una urgencia. Ya no pasa solo por algo necesario, sino una urgencia. ¿Por qué? Porque no, acá estamos hablando 2000 años atrás y pasaron. O sea, pasó Jesús por Samaria, pasó Jesús por un montón de lugares, pasó por el estanque de Bethesda, pasó por los lugares donde estaban sordos, mudos, paralíticos, llevando su sanidad, ¿no? Y era una necesidad de que sea conocido el Mesías, de que sea recibido el Mesías. Y no solo a los judíos, que fueron los que no lo aceptaron, sino a aquellos, a los gentiles, a los griegos, a todos aquellos que no sabían nada de Dios, simplemente consideraban que Dios tenía un solo pueblo, que era Israel, ¿no es cierto? Era un pueblo amado. Pero Dios nos hace partícipe a todos aquellos que quieran recibir a su Hijo. ¿Para qué? Para salvación. Fíjense, era necesario que Jesús venga y sea
y sea juzgado y sea puesto en una cruz para un plan perfecto, porque todo hombre de Dios tenía buenas intenciones, pero tenían buenos corazones, buenas intenciones, pero al fin y al cabo fallaban, y era necesario que un hombre dé su vida, dé su sangre para el perdón de los pecados. Fíjense, hoy es necesario seguir ese mandato que Cristo nos dio en la tierra. Hoy es necesario pasar por Samaria. Hoy es necesario que nosotros busquemos esas ciudades que están divididas, esas ciudades que están muertas, esas ciudades donde no hay creyentes. Esa es nuestra Samaria de hoy. Amén. Es necesario pasar por esos lugares. Y la necesidad no debemos ver para el otro lado, hermanos. Nosotros como iglesia, hoy somos la parte que dejó Cristo para que nosotros avancemos sobre aquellos que no lo conocen, ¿no? ¿Cómo conocerían hoy a Cristo? En esa época era fácil. Cristo iba de un lado hacia el otro. Hoy nos tiene que conocer. Hoy tenemos que dar el conocimiento de Cristo a través de la iglesia. Hay una necesidad de la iglesia. Hay una necesidad de estar en lo que Dios, en los mandatos que Dios nos ha delegado. Predicar el Evangelio. Dice que en los tiempos finales, hasta que no esté predicado hasta el último ser de la tierra, no se va a producir ese juicio. Es lo que se llaman los tiempos finales. Lo habla Mateo 24. ¿Y qué necesidad tan grande de que hoy el Evangelio crezca? Que hoy la palabra sobreabunda, así como se dice que sobreabunda la gracia, hoy tiene que sobreabundar la palabra de Dios. Hoy tiene que sobreabundar lo que Dios nos ha delegado, la palabra, compartirla, estudiarla, escudriñar las Escrituras, tomarnos el tiempo todos los días de nuestra vida, como una ascesia, como digo yo, como hacemos muchas actividades en nuestra vida secular, tenemos la autoobligación como cristianos de ir a la Biblia todos los días de nuestras vidas, porque la palabra es lo único que no nos va a hacer desviar. La palabra es lo único que no nos va a hacer tropezar, hermanos. La palabra es necesaria también. Amén. Es necesario la palabra, es necesario pasar por Samaria. Es necesario despojarnos de muchas cosas que el mundo nos trae. La necesidad para ser parte de la iglesia es imperiosa. Como decíamos al principio, necesitamos, y es algo que no lo podemos desviar. La iglesia hoy en día a veces no puede, no hablo de solo un recinto, no podemos a veces hacer todo lo que realmente debemos hacer. Hay iglesias que tienen hasta 4 o 5 cultos, hay iglesias que tienen cultos todos los días. La escuelita de niños, las reuniones de damas, las reuniones de caballeros. Eso es necesario. Es necesario para estos tiempos, los jóvenes. Porque cuanto más sobreabunde la palabra en nuestras vidas, más vamos a estar protegidos del mal y de todas las cosas, todas las tentaciones que quieran venir a nuestra vida. Cuanto más empecemos a creer que es una necesidad imperiosa la palabra, entonces más vamos a estar, digamos, escudados por Dios, porque sabemos, Dios no nos dejó huérfanos. No, Dios nos dio este GPS para que no nos equivoquemos, para que no andemos en sendas. Yo he andado en sendas que no correspondían, hermano. Yo creía, como decía el hermano, yo creía también en Dios a mi manera, ¿no? Es decir, a ver, mirá cómo me la contó el hombre, ¿no? Si bien la Biblia está escrita por hombre, pero está amparada, está revestida del Espíritu Santo, por lo cual
Nosotros podemos tener la confianza, como dice el apóstol Pedro, de que es el libro profético más seguro, en el cual podemos confiar, en el cual podemos caminar nuestra vida como cristianos. Por eso es necesario no dejar pendiente lo que Dios quiere, porque en cada necesidad hay un propósito. En cada necesidad hay un propósito de Dios. Y hoy tenemos muchas Samarias. Tenemos muchos, porque no solo hablamos de un territorio, sino hablamos también de una familia, hablamos de una congregación, ¿no? Tenemos que fortalecernos, tenemos que tener la necesidad, hermano. Decí conmigo necesidad. Decí conmigo, necesitamos ir a Samaria. Necesitamos ir a Samaria. Y cada uno sabe cuál es su Samaria. Cada uno sabe, Dios te revela cuál es su Samaria, a dónde tenés que estar. Si tenés que ir a visitar a un hermano, si tenés que ir por el barrio repartiendo tratados y proclamar a Cristo, ¿no? Para que Cristo sea revelado. Hermano, ¿sabe que Cristo es revelado en el mundo a través de nosotros? Nosotros somos los portadores de Cristo. Y los que lo podemos revelar somos nosotros, la iglesia. No lo va a revelar un secular. Muchas veces vemos en el mundo secular que a mí me habló Cristo y jamás agarró una Biblia. Jamás se enteró cuál era el propósito eterno de Dios. ¿Se dan cuenta? Y la palabra dice, vendrán tiempos donde vendrán a engañarnos. Mismo Cristo lo dice, nos van a engañar con falsos cristos. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar bajo la luz de la palabra. Es necesario que estemos bajo la luz de la palabra de Dios, porque nosotros sí tenemos la responsabilidad de hacer que Cristo sea revelado en las personas. Hermano, no busques un milagro de peces y panes. Vos ya sos un milagro. No busques lo mejor en tu vida, porque lo mejor ya vino. Muchos estamos esperando, ahora viene lo mejor. No, lo mejor vino Cristo Jesús en la tierra, para el perdón de los pecados, para ese sacrificio perfecto. Era una necesidad del Padre mandar a su Hijo, porque no había quien pudiera cumplir. No había hombre que pudiera cumplir lo que cumplió el Señor Jesús. Era necesario ir a la cruz. Hoy nosotros es necesario que vayamos a la cruz. No nos van a crucificar, o si nos tienen que crucificar, no sé, dice la palabra que seremos justamente crucificados, ¿no es cierto? Pero ir a la cruz no representa que te van a poner clavos solamente en las manos y en los pies, sino que morir en todo lo que la vida terrenal te dio. Empezar a vivir en el Espíritu, empezar a vivificar el Espíritu, empezar a creer que hay un futuro eterno que lo tenemos que lograr, que lo tenemos que adquirir con nuestra fe, con el amor a Dios, con muchos factores que a veces nos olvidamos, hermanos. Hay veces que nos olvidamos de cómo debemos comportarnos, cómo debemos llegar al Padre, ¿no? A veces pedimos y pedimos mal, ¿no? A veces queremos pedir porque nuestra ansiedad quiere algo y lo pedimos, pero no sabemos que primero tenemos que pedir, Señor, venga tu reino hacia nosotros, porque el reino está en el cielo y tiene que venir hacia nosotros. Yo no le puedo decir, Señor, mira, hoy pasé un mal momento, hoy, no, venga primero tu reino a mi vida, porque es la única manera que yo voy a entender lo que tú quieres para mí. Venga tu reino. Y cuando oramos, es necesario decirle al Señor, venga tu reino hacia nosotros. Y el propósito que nosotros tenemos en la tierra son muchos. Hay uno solo, pero hay muchas cosas que nosotros debemos cumplir.
como iglesia. Y no es, a veces suena, no, pero estos pastores que te quieren hacer esto, te quieren hacer otro. Cada uno vino con un propósito, para el propósito eterno de Dios. Hay un solo propósito, formar una iglesia, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿no? Llevarlas, todo lo que vino de Cristo vuelve a Cristo, ¿no? Amén. Amén. Entonces nosotros, el propósito eterno de Dios, se trata de eso, se trata de una iglesia, una relación de un padre y un hijo que forma una iglesia en la tierra, que es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Ese es nuestro gran propósito eterno. Pero asumimos cada uno, así como Dios nos manda a este mundo, nos da dones. Todo lo que vos sabes, toda tu sabiduría de don, no la adquiriste vos por un ser humano. La adquiriste porque Dios te la puso ya en tu genética. Toda tu habilidad que vos vas descubriendo, ustedes los jóvenes, hoy no la descubren, pero quizás mañana se van a descubrir, porque llega un momento ahí, no sé, yo quiero ser un ingeniero, no saben, a veces ni saben los chicos qué es lo que quieren hacer. Pero llega un momento que cuando vos estás en comunión con el Señor, cuando participás del Señor, te vas a dar cuenta que Él te va a revelar cuál es tu don. Y nosotros los dones los usamos, lógicamente, ¿dónde? En la tierra, para trabajar, para hacer nuestras cosas. Y a veces no lo usamos para el propósito de Dios. Ustedes saben, hermanos, que todos los dones que nosotros tenemos, primero los tenemos que usar para Dios. Cuando los descubrimos, cuando sabemos quién. Y Dios sabe, porque cada uno sabe a quién le dio tal y tal cosa, ¿no? Si yo estoy en la obra de Dios, yo no puedo poner un carpintero si tiene que hacer algo eléctrico. Acá es lo mismo, ¿no? Aunque muchos acá los argentinos somos multifunción, hacemos de todo, ¿no? Cambiamos la lamparita, arreglamos una silla, pero la idea es que cada uno, cada profesión corresponde a lo que tiene que hacer, y nosotros, cada don que nos da Dios es para cada cosa. Amén. Algunos le ha dado la virtud de evangelista, otros que puedan enseñar, ¿no? Pero eso lo tenemos que descubrir nosotros. ¿Cómo lo descubrimos? Con la palabra. Entonces fíjense qué necesario es ir a Samaria. Ese reino dividido, ese reino que se peleaba con el otro, ese reino que vivió en guerra. Y nosotros tenemos muchas Samarias, ¿no? Vamos a la calle y nos vamos a encontrar con personas que están estéticamente mal en la vida, que capaz que vos le nombrás a Cristo y te mandas pichurro hablando así, ¿no? En criollo. Sin embargo, es necesario que nosotros vayamos a cada lugar. Es necesario ir a un hospital, es necesario ir a una escuela, es necesario ir a un geriátrico, es necesario ir a esa esquina donde están los chicos drogándose, donde están los chicos tomando. Es necesario ir a Samaria, porque hay un propósito de Dios. A veces decimos, no, pero ¿cómo voy a esos lugares? Pero cuando uno tiene la comunión con el Padre, hermano, cuando uno tiene la comunión con el Padre, cuando uno está bien puesto en el Evangelio, ¿no? Dios está contigo, es así la palabra. Siempre Dios va a estar contigo. Siempre va a haber algo que cuando vos estás con la comunión correcta con Dios, siempre va a haber algo que no te va a pasar. No te va a pasar. El ser humano en el mundo vive con miedo, por más que hasta se sienta seguro económicamente, se sienta seguro de la manera que quiera, pero vive con miedo. Porque no tiene eso que tenemos nosotros, que se llama Espíritu Santo. Entonces, es necesario ir a Samaria. Es necesario ir en cada lugar, por todo el mundo, como decía el Señor Jesús, ir por todas las naciones. Es necesario que la palabra sobreabunde. Y cuando hablo, vuelvo a repetir, cuando hablo de necesidad, hablo de realmente algo que no tenemos que mirar para el otro lado. La necesidad la tenemos que enfrentar. La necesidad cuando vemos algo necesario, la tenemos que enfrentar. Porque
Porque cuando nosotros tenemos necesidad de algo, de algo que necesitamos, y hacemos cualquier cosa para obtenerlo, ¿no? Pero tenemos que nosotros focalizarnos dónde está la necesidad, realmente la necesidad. ¿Dónde Cristo quiere que yo vaya? ¿No? Tener eso de decir, ¿quién va? Y decir, heme aquí, yo voy. Tener no tener esa falta de duda, no decir yo voy porque voy a hacer algo por el Señor, voy a hacer algo porque es necesario. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y hay una necesidad muy grande en cada uno de nuestros corazones. Hay una necesidad que es la más grande de todas. ¿Saben cuál es? Ser salvos. Necesitamos ser salvos. Y para ser salvos tenemos que llevar un camino con Cristo. No hay otra manera. No existe otra manera. Es una necesidad que tenemos aquí en la tierra. Ser salvos. Amén. Porque hoy tenemos tiempo, hoy estamos a tiempo. Dice la palabra, buscad a Dios y pueda ser atado, ¿no es cierto? Y este es el momento, este es el tiempo de poder decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, para lo que tú necesites, Señor. Para lo que tú creas que es necesario, yo estoy contigo, Padre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por edificarnos, por hacernos sentir parte de tu propósito, Señor. Te pedimos, Señor, que tú en cada lugar que estemos, en cada lugar que vayamos, Señor, que esa necesidad que hoy le pasa a este mundo, Señor, que podamos ir guiados de tu mano, guiados de ti, Señor. Llévanos, Señor, por ese camino donde tú nos aseguras, Señor, donde tú nos libras de cada batalla, donde tú nos libras de todo enemigo, donde tú nos quitas todo estorbo, Señor, que podamos ir libremente a cubrir esa necesidad que hoy tu iglesia le corresponde hacerla, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo este tiempo. Te doy gracias por aquellos que se hayan conectado, Señor, por aquellos que hoy están presentes, Señor, y aún aquellos que no han venido. Bendícelos, Padre, y que esta palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, que pueda llegar para cada corazón que a veces no entienda lo que es la necesidad, Señor, pero la necesidad de tu propósito, Padre. Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra. De camino a los hogares, los bendecimos, llévalos en el hueco de tus manos, Señor, Padre. Cuídalos en todo momento, en todo tiempo. Y lleva cada uno a su hogar con esa paz que sobrepasa el entendimiento, tu paz, Señor. Y que todo lo que se haya dicho en tu nombre, Señor, pueda ser hoy esparcido, Señor, por aquellas almas que hoy estuvieron aquí. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.